Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Inca Cani. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a ver la segunda parte de Hablemos con Nayib Bukele en vivo. Es donde él va respondiendo a todas las preguntas que hace la gente de distintos países. Y como siempre, lo que yo entienda o sienta o piense con respecto a su respuesta o a lo que pregunte o a lo que yo hubiese querido preguntar, si hubiese podido estar en ese en vivo, voy a comentar y ustedes también pueden comentar en la caja de comentarios. Si esto lo vemos es con el motivo de poder aprender, poder hacer un cambio en nuestros países, poder ayudar con ideas, no simplemente pelear entre nosotros mismos o entre países, ¿no? Ahora sí, vamos a empezar. Por una Unión centroamericana real, ¿usted quiere hacer algún movimiento como eso o lo ve factible usted en el mediano o largo plazo? Esa es mi pregunta, presidente. Muchas gracias, ¿verdad? Y suerte en todo. Esa pregunta ya hizo, lo pueden ver en la primera parte, lo que pasa es que recorrí un poquito para que podamos escuchar lo que dice Nayib Bukele. Parece que tiene problemas en el directo, pero como siempre hay que tener paciencia para poder aprender. No todo es fácil. Sabemos que es un directo donde muchas personas están conectadas, 18.000, ¿no? Hola, sí, bueno, gracias por tu pregunta, Marcelo. Un segundo. Me va teniendo problemas. Lo importante es aquí estar pendiente de la respuesta del presidente Nayib Bukele de El Salvador. Bien, bien. Gracias por tu pregunta, Marcelo. Eh, sí, bueno, con el tema de la Unión Centroamericana, yo esa conferencia que di, la di antes de ser presidente. Sigo pensando lo mismo que lo dije, mantengo el 100% de lo que dije en esa conferencia. Obviamente ahora tengo más datos, pero sí mantengo lo mismo que dije en ese entonces. Perdón, tengo un poco de feedback. Mm. Cuando la pregunta se refiere a la Unión Centroamericana, a todos los países de Centroamérica unirse en uno, ¿no? Como los que han hecho aquí en Hola, Europa. perdón, Marcelo, sí, bueno, les estaba diciendo lo de la conferencia que di en ese entonces, pues tenía menos datos, pero sí creía y lo mantengo de que Centroamérica debería ser un solo país. Nuestros países son extremadamente pequeños, carentes de recursos naturales, eh, no tenemos las sinergias necesarias como puede tener un país más grande. Yo creo que es importante que tengamos países fuertes, yo creo que en los patriotas, pero sin embargo creo que nuestros países son demasiado pequeños, somos protopaíses, fuimos en algún momento, fuimos en algún momento un solo país. eh, Hubo obviamente intereses en aquellos tiempos, sobre todo de los terratenientes, que no querían que fuéramos un país, pues por obviamente cuando hay prácticas oligopólicas y todo eso, pues es mejor un gobierno pequeño y débil y inexistente y dividido, que esté peleando entre sí con guerras civiles si es posible, en lugar de tener un gobierno unido y una población unida con mayor perspectiva. Yo sí creo que Centroamérica, y lo dije en esa conferencia, tiene todas las sinergias necesarias para ser un solo país. Tendríamos una población nada despreciable, tendríamos el 8% de los recursos de la biodiversidad del planeta en un territorio ínfimamente pequeño todavía, pero con una gran biodiversidad, el paso del Atlántico al Pacífico, todos los otros posibles pasos están en Centroamérica. Los canales secos posibles más viables están en Centroamérica. Eh, Creo que las economías centroamericanas que son débiles pudieran negociar mejor tratados de libre comercio, inversiones, etcétera. En fin, fuimos un país. Creo que en ese tiempo la visión que había era una visión más de futuro, a pesar que fue hace mucho tiempo.
y sigo creyendo que deberíamos ser un solo país. Obviamente, para que eso pase es demasiado difícil, porque pasaría por, primero, la voluntad de los pueblos, que es lo principal, pero incluso si los pueblos tuvieran la voluntad de hacerlo, tendría que pasar, segundo, por la voluntad de los políticos, y tercero, como lo dije antes, y me refiero a toda Latinoamérica, nuestros sistemas están diseñados para mantenernos divididos, peleando y en su desarrollo. Cambiar esos sistemas es difícil. Y cuando uno quiere cambiar esos sistemas, entonces lo acusan a uno de no respetar el Estado de Derecho, de no respetar la separación de poderes, de no respetar la institucionalidad democrática, etcétera, porque obviamente va en contra del plan de que nosotros simplemente seamos sus sirvientes, pues. Y Y también decir lo que dijo sobre Centroamérica, Nayib Bukele, pasa lo mismo con Sudamérica. Pese que ellos no tienen recursos, materia prima, se puede decir, recursos naturales, Sudamérica está lleno de recursos naturales. Entonces, ¿por qué no podemos hacer una unión? Nayib Bukele dice depende de los políticos, pero a los políticos, ¿quiénes los eligen? Nosotros les damos el poder. Entonces, ¿por qué no exigimos a que cambien las leyes para que se haya una unión, como aquí los que han hecho la Unión Europea? Es por eso que la Unión Europea son más fuertes, su moneda es más, un poco más, tiene más valor a nuestras monedas, como el dólar. Entonces nosotros en vez de estar peleando entre nosotros mismos debemos unirnos, ¿no? Eso es lo que yo pienso también y apoyo también su pensamiento de Nayib Bukele porque él es el que ya lo puso en práctica algunas cosas, unir a todos los países, eso sería otra lucha para él que quizás lo logre, no lo sé, a ver, veremos qué es lo que dice. entonces, cuando nosotros queremos cambiar eso, pues va a haber acusaciones, condenas, que por qué lo estamos cambiando, que la norma jurídica actual no lo permite, y entonces al final no solo requerirá voluntad política, sino que esas personas que están en los cargos públicos tengan el apoyo del pueblo, que ya por sí es difícil, porque normalmente son corruptos o son incapaces o no le han cumplido al pueblo con sus promesas. Entonces requeriría que tener la voluntad política, requeriría que tener el apoyo de los pueblos a esas personas que tengan esa voluntad política y luego tener la valentía de cambiar todas esas normas que ahorita impedirían una unión centroamericana real y luego soportar todas las condenas internacionales que tratarán de evitar que una unión de ese tipo se diera, porque obviamente no van a querer competencia, y Es luego verdad, enfrentarlas y luego tener un proyecto exitoso de unión. Entonces, a la pregunta de que si creo que es lo mejor, sí, creo que es lo mejor y creo que debió haberse hecho hace 100 años y no, ya no se diga ahora. Estoy seguro que en algún momento pasará, si no pasa en nuestra generación, pasará en la siguiente y si no en la siguiente, nuestros esperemos que hijos, sí, ¿no? nuestros nietos lo verán. Que si creo que pudiera pasar ahorita, lo dudo por la falta de liderazgo político o los malos liderazgos políticos. Además, porque hay una comunidad internacional interesada en que no suceda, muy poderosa y con fuerzas de todo tipo, incluso personales, contra los políticos de turno en nuestros países. Así que lo veo extremadamente difícil, pero creo que tarde o temprano terminará pasando y si no es en nuestra generación, será en la siguiente. Bien, muchas gracias. A ver, Vamos ¿y a ustedes qué darle la opinan? palabra ¿Qué a piensan? otra ¿Prefieren persona. estar separados, seguir peleándonos entre nosotros mismos, entre países? ¿Qué vamos a conseguir? Eso es lo que quieren los países que tienen potencia, poder, ¿no? Que estemos peleaditos ahí, odiándonos por migajas, cuando tenemos todo, cuando tenemos las materias primas, pero lamentablemente tenemos mala desinformación. ¿Mm? Esperemos que cambie. Vamos a ver qué es lo que dice Nayib Bukele o si da permiso a hacer otra pregunta, no lo sé. Bien, vamos a darle la palabra aquí. Daniel, Daniel Uyauri. Bien, Daniel, ya puedes hablar. Si tu pregunta. Saben que ustedes, yo, Hola, ¿cómo Daniel. puedo decir? Que no soy sociopolítica ni estudio la política, no sé por naturaleza que todos somos No, 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 políticos, pero no se soy una escucha. ama de casa Vamos a darle la que palabra. opina
Yo no quiero quedarme callada. A Vicky López. Vicky López es argentina, tiene una bandera argentina y una de Canadá. Bueno, vamos a ver. Vicky, puedes hablar y hacer tu pregunta. Bienvenida. Madre mía, las preguntas que yo quisiera Vicky, hacer. te escuchamos. Buenas noches, señor presidente. ¿Me escucha? Sí, Vicky, te escucho. Buenas noches. Yo vivo en Canadá y realmente quisiera felicitarlo por lo que usted está haciendo. Estoy muy emocionada. Sí, Por gracias, muchas gracias. Ojalá el universo y Dios lo ilumine para seguir haciendo todo esto, lo que usted está Amén, haciendo. gracias. Y le quisiera preguntar puntualmente si el pueblo salvadoreño decidiera a través de un plebiscito, si usted se pudiera reelegir indefinidamente, si eso está en su agenda por algún futuro. Muchas Vamos a ver gracias cómo y responde, realmente porque es lo una pregunta felicito y que Dios lo bendiga a usted y importante. a su familia. Amén, muchas gracias, Vicky, gracias por su pregunta. Creo que en El Salvador no creo, estoy seguro que en El Salvador no hay la posibilidad de la reelección indefinida y no hay la posibilidad de hacer plebiscitos para eso. Yo sí creo que los pueblos tienen el derecho todas las generaciones tienen el derecho de plantearse su norma. Cuando nosotros hemos planteado cambios, no de constitución, pero cambios de normas diferentes, en el caso, por ejemplo, de la guerra contra las pandillas, o en el caso de la elección de funcionarios de segundo grado, se nos dice de que la norma antigua decía tal cosa, o por ejemplo lo ha pasado con el voto en el exterior, algunas leyes que hemos aprobado últimamente que han sido cuestionadas por la oposición porque son diferentes a las que estaban aprobadas antes. Y yo siempre he dicho que cada generación tiene el derecho de aplicar su norma y aprobar su norma. No puede una generación amarrar a la siguiente. Nosotros no podemos hacer una constitución que prohíba a la generación siguiente hacer algo, porque esa generación pues, simplemente va a agarrar nuestra constitución y la va a cambiar. Nosotros en El Salvador no tenemos plebiscito, sé que hay muchos países de Latinoamérica que lo tienen. Entiendo la importancia de tener la consulta popular, aunque me decía alguien, bueno, en vez de hacer un plebiscito se pudiera hacer una encuesta. Obviamente pudieran ser los resultados parecidos, pero ¿quién va a confiar? La gente tendería a confiar más en un plebiscito que en una encuesta. Nosotros en lo personal no tenemos el plebiscito ni del referéndum, ni tampoco de la reelección indefinida. Yo solo estoy autorizado para correr por un segundo periodo. De hecho, actualmente la norma constitucional me prohíbe explícitamente el tercero. Y bueno, también no sé qué, dicen que uno envejece de 10 años por cada 3. Así que no sé qué tanto vamos a aguantar el próximo, pero sí, actualmente no existe en El Salvador la reelección indefinida, ni tampoco la estoy buscando, y la norma actual no lo permite, y tampoco hay la figura de un plebiscito o referéndum para poder modificar eso. Bien, alguien más. Y muchas gracias por sus deseos y sus bendiciones. Vamos a darle la palabra a... Pero yo pienso que si un presidente termina su gestión, como él hizo, por ejemplo, pedirse licencia 6 meses anticipada a las nuevas elecciones, es una forma de poder presentarse de nuevo a postular a ser presidente. Él en ese momento no ha infringido ninguna norma, ninguna ley. Ha respetado todo lo que decía su norma, ha sido un hombre inteligente y al mismo tiempo el pueblo salvadoreño ha sido más inteligente en reelegirle al presidente Nayib Bukele. Ustedes mismos han debido ver esa información, si no, muy pronto lo traeré poco a poco para que podamos seguir viendo qué es lo que está haciendo Nayib Bukele, todo eso. Vamos a escuchar lo que dice ahora Nayib, el presidente Nayib Bukele, y a ver quién pregunta. Bueno, yo lo conozco, veo esos programas y sé
sé que es fan, así que me van a perdonar que lo escoja, pero he escogido al azar a todos los demás. Así que Felipe Rey Tyson, vamos a darle la palabra. Yo lo conozco a él, sé que es pro, pues, pero no todos han sido así, la mayoría lo hemos escogido al azar. Así que bueno, vamos a darle la palabra a Felipe. Este sí yo sé que es pro nosotros, pero bueno, me van a disculpar que lo escoja, pero sé que va a estar contento que lo dejemos hablar. Hola, Felipe. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor para poder hablar contigo, hacerte una pregunta. Solo quiero decirle de antemano que desde el 2019, pues ahora yo tengo esperanza, no solo para El Salvador, pero para los otros países que empiecen a copiar lo que está pasando en el país de El Salvador. Mi pregunta es en dos partes. Uno, hemos visto tanta oposición de parte de organizaciones internacionales y algunos otros países que en contra del régimen de excepción, que no va a funcionar, o cualquier otra decisión que tomás que tiene que ver con la economía, que no va a funcionar, pues ahora han quedado prácticamente como mentirosos. Usted ha mostrado que sí, las cosas funcionan. Mi primera pregunta es, ¿usted piensa que con el tiempo esta gente va a abrir los ojos y va a ver realmente lo que está pasando en el país y que sí tu plan funciona? Y la segunda pregunta es, vi un tuit muy interesante suyo donde usted dijo, todo, creo que lo puso en inglés, everything's by design, todo es por diseño. Y yo estuve entrevistando al vicepresidente y él dijo de que todo es bien planificado, todo lo que hacen, todo es bien pensado. Y mi pregunta es, ¿cuál es la meta final? ¿Cómo quiere ver el país? ¿En qué estado quiere que esté El Salvador y el pueblo cuando llegue ese día? Que sé que todos no quieren que llegue, pero llegue el día cuando ya no seas presidente de El Salvador. Muchas gracias, presidente, y que Dios bendiga a ti y tu familia. Muchas gracias, Felipe. Bueno, son dos preguntas. La primera, yo creo que con el tema del régimen de excepción, no es que no hayan abierto los ojos, es que si van a abrir los ojos o no. Yo creo que Yo creo que todos sí hemos están abierto los despavoridos. O ojos. sea, ellos tienen temor de que esto Por funcione. eso queremos un Nayib Bukele en nuestros países, por eso, ¿no? Pero para eso también nosotros tenemos que cambiar. ¿Mm? Vamos a seguir. Tan bien como está funcionando. Y tú lo puedes ver, no es algo que yo puedo decir lo que sea, pero no es algo que yo lo diga, es algo que ellos mismos lo están diciendo en sus artículos. Si tú te metes a ver los artículos en el New York Times, en el Washington Post, en El País de España, bueno, en fin, ¿no? Todas las publicaciones de ellos mismos dicen, tanto en artículos de noticias como en análisis o en las revistas de domingo que tienen o incluso en sus editoriales o en sus artículos de opinión, ellos siempre dicen el peligro de que nuestro plan funcione. Eso, claro, a la mayoría de población, a la gente normal, nos parece absurdo porque decimos, ¿cómo que el peligro de que funcione? Si es bueno de que funcione, independientemente nos guste o no el político cómo lo hizo, pero es bueno que algo funcione. Incluso podemos cuestionar otras cosas, pero no quiere decir que vamos a estar en contra de que funcione. Es bueno que funcione y sobre todo si es de beneficio para la gente y sobre todo si es tanto beneficio para la gente. Pero ellos mismos alegan en sus artículos de que es un peligro a las democracias, como le llaman ellos, que yo no sé a qué se refieren ellos cuando le llaman democracia, porque si le llaman al poder del pueblo, pues en el caso del pueblo salvadoreño creo que no hay ningún proyecto que tenga tanta aprobación de su pueblo como el régimen de excepción en El Salvador, que tiene más aprobación que yo y que el gobierno, pues es decir, no, es la aprobación más alta que cualquier programa de gobierno tiene en el mundo. Y yo siempre les he dicho, bueno, muéstrenme un programa que tenga más apoyo en el mundo que este y que funcione como este y lo aplicamos. Pero ellos básicamente yo creo que le tienen miedo a esto. E incluso estaba leyendo un artículo hace poco no recuerdo el periodista, pero estaba leyendo un artículo hace poco que él decía que el peligro de que esto funcione es que otros países lo van a querer emular, lo van a querer copiar, lo van a querer resolver sus problemas igual. Y si eso pasa, entonces se iba a caer la democracia, que me imagino que en su mente la democracia será el sistema corrupto actual que vivimos, en la mayoría de países en Latinoamérica, y decía
de que el peligro estaba en de que si las democracias, como le llamaba él, no le podían dar la solución a sus ciudadanos, entonces las autocracias y las dictaduras, como la nuestra, así le llamaba él, se iban a imponer en Latinoamérica porque la gente iba a buscar soluciones y no le iba a importar al final lo formal de la democracia o lo formal de la institucionalidad, sino que iba a querer la solución. Y la solución la estaban dando en este momento a las autocracias y las dictaduras, que eran malas per se, según él lo explicaba. Entonces yo creo que no es un tema de abrir los ojos, yo creo que ellos tienen bien abiertos los ojos, saben lo que está pasando aquí, lo saben porque tienen gente aquí en el terreno, además financian, tienen sus sucursales puestas aquí en El Salvador, ellos saben perfectamente lo que está pasando, pero más bien el miedo es a que funcione demasiado. Ya El Salvador pasó, y esto es un hecho, pues es un hecho indiscutible, de que El Salvador pasó de ser el país más peligroso del mundo a ser el país más seguro de América Latina, el más seguro sin discusión. Imagínense si haríamos todo lo que hizo Nayib Bukele en nuestros países, empezando por el estado de excepción. Ya Ecuador tomó la iniciativa. Ya lo que falta es que todos los otros países por inercia lo hagan también. Sería bueno. ¿Se imaginan cómo sería vivir en un país tranquilo? Ya los jóvenes no tendrían esa tendencia de meterse en las pandillas o de hacer algo malo. Sería muy diferente la vida. Pero vamos a ver qué sigue diciendo Nayib Bukele. Más seguro que países que nosotros veíamos como referentes en seguridad antes, como Chile, como Uruguay, el mismo Costa Rica, eran países que para nosotros eran referentes. No estoy hablando de países que competíamos a ver quién estaba más mal, como el caso de Honduras, sino países que eran referentes para nosotros en el tema de seguridad. Y ahora El Salvador es por mucho, ni siquiera por poco o raspado, por mucho más seguro que todos estos países. Nuestra tasa de homicidios en el 2003 es de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo para compararlo, en el año 2015 la tasa fue de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y la tasa actual es de 2.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Muchísimo. Entonces, solo pasar de una tasa de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes a una tasa actual, bueno, creo que el país más inseguro de Latinoamérica actualmente se convirtió en el país más inseguro de Latinoamérica, es Ecuador, un país además no solo de gente muy linda, sino un país hermoso y con un gran potencial, recursos naturales, etcétera. Pero se convirtió este año, en este año que acaba de terminar, en el país más inseguro de Latinoamérica, con una tasa, la tasa de Ecuador actual, si no me equivoco, me corrigen nuestros hermanos ecuatorianos, pero la tasa de Ecuador actual, la del 2023, es de 44.9. Es por eso que muchos artistas de Ecuador han empezado a hacer canciones protesta, como Lenin. En el canal Bombaquillas hay gente con mucha capacidad, artistas con mucha capacidad que están componiendo canciones contra el gobierno corrupto, dando valor a lo suyo, a sus orígenes. Muchas cosas que está pasando en Ecuador están los artistas compartiendo en sus videos. Ustedes pueden ver también eso en Maggie Sin Fronteras, en el canal Maggie Sin Fronteras, donde vemos puro artistas, ¿no? Y lo que dice es verdad, pero ustedes también ya saben que Noboa ya tomó acciones contra eso, el estado de excepción, que es lo que también hizo Nayib Bukele. Es por eso que yo digo, si Ecuador ya empezó a copiar por inercia, que sea como una inercia entre todos los países, que sea lo mismo. Es por eso que yo decía que en todos los países debía haber como un sistema creado, una conexión de inmigración que sea digitalizado, donde todos los criminales que quieran huir de un país a otro sean capturados de inmediato, ¿no? Hay ideas que aquí en mi cabeza dan vueltas, pero
Yo creo que los que estudian ingeniería en sistemas, ellos yo creo que pueden hacer aplicaciones de cómo se puede hacer eso. Esa es una idea mía. No sé ustedes qué piensan, pueden comentar. Vamos a seguir escuchando. México, que estaba viviendo una epidemia de violencia terrible, tiene una tasa de 25.9. Y la tasa de El Salvador era 106. Es decir, más del doble de la tasa que tiene Ecuador actualmente, el cuádruple, más del cuádruple de la que tiene México actualmente. Esa era la tasa de El Salvador, era totalmente invivible. Y lo hemos transformado en el país más seguro de Latinoamérica y en el segundo más seguro del hemisferio, solo por debajo de Canadá, pero ojo, la tasa de Canadá es de 2.25 y la nuestra es de 2.4, es decir, estamos a 0.15 de la tasa de Canadá y primero Dios, este año podamos superar a Canadá y convertirnos en el país no más seguro de Latinoamérica, sino más seguro del hemisferio occidental. Wow. Y entonces la gente obviamente va a decir, bueno, yo quiero eso en mi país, yo quiero lo mismo en mi país. Entonces ellos venden la narrativa de que no, en El Salvador sí es cierto, han reducido la delincuencia, pero eso ha tenido un gran costo porque la gente vive sin derechos humanos y a la gente la exilian del país y la golpean y la apresan y las torturan. Y luego, bueno, yo digo, bueno, si eso fuera primero, ¿dónde están las pruebas de todo eso? Evidentemente es mentira, tú lo sabes, pero para la gente que tal vez lo puede tener en duda, ¿cómo es posible que un plan que viola los derechos humanos de la gente, que los golpea, que los agarra al azar en la calle y que nadie puede vivir con tranquilidad porque ha cambiado, como decía un periodista, El Salvador cambió la violencia de las pandillas por la violencia del Estado? Si eso fuera verdad, ¿cómo es posible que tengamos niveles de aprobación nunca antes vistos? Y no en El Salvador. Que me muestren un gobierno con una aprobación que la que tiene el nuestro, que me muestren uno, que me digan, no, fíjese que aquí en el país tal, en Sudamérica o aquí en el Caribe, tenemos una aprobación similar, cercana. Nada, nunca. Entonces, ¿cómo es posible que tengamos una aprobación tan alta si se supone que la gente está sufriendo? Incluso yo, bueno, le digo a los turistas y a toda la gente que visita el país, youtubers y todo, vayan a la calle, pregunten a la gente al azar. Aquí tuvimos los Juegos Centroamericanos y del Caribe, vinieron, creo que habían 90 medios, algo así, 90 medios internacionales. Y yo les dije en el discurso de inauguración, les dije a esos medios, ustedes ya tienen aquí, ya pagaron boletos de avión, ya tienen aquí sus cámaras, ya tienen aquí sus periodistas, ya tienen aquí su cuarto de hotel, ya tienen aquí todo su equipo, su conexión a internet, todo. ¿Por qué no van a preguntarle a la gente, a donde ustedes quieran? No, el gobierno los va a llevar por aquí. No, no, no. Vayan a la comunidad que quieran, entren al cantón que quieran, al pueblo que quieran, al municipio que quieran. Vayan a donde ustedes quieran. Pregúntenle al azar. Vayan a los mercados, vayan a las calles, vayan al centro, vayan a donde quieran. Entren por un pasaje en una comunidad, en una colonia. Pregúntenle a quien ustedes quieran qué opinan del gobierno. Hagan no una, no dos, no 100, hagan 500 preguntas. Y saquen de esas 500, ¿cuántos le hablaron bien del plan del gobierno y del gobierno en sí? También decirles que todo lo que ha dicho es verdad, porque muchos youtubers han ido a El Salvador a hacer lo que Nayib Bukele para cerciorarse si es verdad. Y la gente es así, pero han visto los youtubers que en Salvador es más seguro, que la gente puede caminar, que las familias ya pueden disfrutar en familia y tantas otras cosas. Cosa que aún en algunos países podemos hacer, pero lamentablemente muchos criminales han escapado a distintos países de Sudamérica donde ellos están empezando a hacer lo que tienen que hacer para seguir subsistiendo, ustedes saben muy bien. Pero también decir todo lo que hacen los narcos. Si ustedes ven películas de narcotraficantes, repiten la misma historia, lo mismo. Yo creo que todos los policías, todos ellos tendrían que ver esas películas para seguirles, para capturarles. No sé, esa es mi opinión. Vamos a seguir. Y vean la realidad. Pero no, generalmente la realidad la dice alguien que está sentado en una computadora en Nueva York. Él dice la realidad. Él no conoce El Salvador, nunca en su vida ha venido por acá, ni siquiera. Pero él tiene la realidad, él tiene la solución a nuestros problemas. Allá en Europa tienen la solución a nuestros problemas. Nunca han venido a América, tal vez a Estados Unidos, pero nunca han venido a Latinoamérica. No conocen Latinoamérica, no hablan español, pero ellos saben la solución a nuestros problemas. Nosotros no la sabemos y nosotros que estamos dando resultados estamos mal. Entonces tratan de vender esa narrativa y como no la pueden vender porque es inmensa el apoyo de la gente, vienen periodistas o independientes, vienen youtubers, vienen generadores de contenido, se dan cuenta de la realidad de lo que está pasando en El Salvador.
Y entonces, como ya no pueden enfrentarse a eso, ahora están despavoridos, corriendo, diciendo, necesitamos dar soluciones en la vía, como le llaman ellos, entre comillas, pero lo estoy parafraseando, en la vía democrática, en la vía institucional, para que la gente vea, dicen ellos, que la vía institucional y democrática da mejores resultados. Pero, de nuevo, ¿a qué se refieren ellos con democracia? Estoy seguro que no se refieren al poder del pueblo, se refieren a otra cosa, tal vez plutocracia o alguna otra cosa. Democracia no es a lo que se refieren. Estado de Derecho, bueno, Estado de Derecho, ¿derecho a qué? Derecho a vivir, creo que es importante, derecho a tener salud, derecho a tener libertad, eso es importante, pero no, ellos coartan la libertad, coartan el derecho a la vida, la gente tiene que vivir sometida a los delincuentes, eso para ellos es Estado de Derecho. Entonces, yo creo que más bien aquí el problema no es de abrir los ojos, sino que el problema es que ellos tienen miedo de que la gente abra los ojos y que la gente se dé cuenta de que nos han tenido sometidos en un sistema que no funciona y que nosotros tenemos el poder de cambiarlo y que si lo cambiamos, pues los primeros que se van son ellos y pues ellos van a hacer todo lo que esté en sus manos para evitarlo. Así que yo creo más bien que es eso, Felipe, eso, que no es que no abran los ojos, sino que más bien ellos los tienen bien abiertos y lo que tienen miedo es que la gente abra los ojos. También decir que Nayib Bukele en todo su gobierno ha tenido apoyo de la policía, de los militares, de todos los que han trabajado, de todas las instituciones, de todos, todo, las instituciones nacionales de su país han estado con él apoyando. Si ese apoyo recibieran todos los presidentes y trabajaran como Nayib Bukele, hubiese un cambio. Pero lamentablemente en las instituciones, tanto como policiales militares, hay corrupción. Hay leyes antiguas en mi país, por ejemplo, la constitución militar, se puede decir, las normas, las leyes, aún no se han cambiado, siguen vigentes desde el año 73, cuando entró el gobierno de Banzer. En esos años, Sudamérica, todos los países de Sudamérica eran militares. Ustedes saben mejor que yo todo lo que ha pasado. Entonces, aún hoy en día hay mujeres que han entrado a la policía, han entrado al cuerpo militar para estudiar para militares, aún pagan una matriculación, pagan tanto dinero para ser militar, al mismo tiempo son víctimas de violaciones y al mismo tiempo cuando una víctima va a denunciar a ese, al que le ha hecho daño, al violador, les socapan, les encubren su fechoría y aún a eso les pagan, ni siquiera les degradan, sino les pagan con los impuestos del pueblo. Eso tiene que cambiar. Entonces, para que eso cambie, todo el pueblo tiene que pensar y apoyar también al presidente que quiera cambiar eh, un país, como lo ha hecho Nayib Bukele. Por eso es importante apoyar a una persona, no importa de derecha, izquierda, no importa de qué partido, lo importante es que tenga claro lo que quiere hacer por un país como Nayib Bukele. Eso es mi pensamiento, no sé ustedes. Vamos a seguir. Y con tu pregunta, ¿cuál es la meta final? Bueno, esta meta no la voy a ver yo como presidente porque requiere de mucho tiempo, pero yo sí quiero ver nuestro país con una población, un país desarrollado y una población que sus necesidades básicas estén cubiertas, no porque seamos un estado regalón y que demos todas las cosas, sino porque la economía y la sociedad, la educación ha avanzado en un punto donde la gente tiene sus necesidades básicas cubiertas y que puede perseguir su felicidad con libertad. Y al final tener un país desarrollado y desarrollado de la manera correcta, no desarrollado de la manera incorrecta, y que podamos ser un ejemplo para el resto del mundo de cómo un país pobre, olvidado, dejado a su suerte, que nadie daba un peso por El Salvador, ahora está demostrando, estamos empezando nada más, pero está demostrando que vamos en el buen camino y probablemente nuestros hijos puedan tener el país que nosotros soñamos. Tal vez nosotros no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver ese avance que lo estamos disfrutando ahorita, porque estamos disfrutando el avance y cómo va nuestro país. Vemos el cambio cada día, cada mes, cada año, y pues yo lo que espero al final de mi mandato es al menos ya dejarlo en un camino irreversible. Ahorita el camino todavía es reversible, la oposición gana, nos quita un diputado y pudiera parar el régimen de excepción, por ejemplo. Entonces, todavía el camino es muy reversible.
Hay muchos pandilleros que están detenidos, pero no están condenados todavía. Es decir, falta un proceso para que las cosas sean irreversibles, o por lo menos dentro de lo humanamente posible hablando, irreversibles. Así que yo espero, pues obviamente lo que quiero ver en el futuro o cuando ya no estemos en este mundo, quiero ver un país desarrollado, pero lo que quiero ver al final de mi mandato es al menos un proceso de cambio irreversible, donde ya se ve, donde ya El Salvador esté en el camino al progreso y que no hay una forma fácil de detenerlo. Bueno, vamos a quedar ahí. Ya haré otro vídeo con la tercera parte de este en vivo que hizo Nayib Bukele para responder las preguntas de las personas que se han conectado a ese en vivo. Miren, cuando estemos parando a los 57 y 21 minutos de este en vivo, había 19.000 personas conectadas con él. Imagínense, ningún presidente hace esto. Siempre alguien tiene que hacer como iniciativa, tener la iniciativa de poder responder quizás a muchas preguntas que quizás nosotros tenemos y no podemos ser respondidas, pero un presidente de esta primer categoría, se puede decir, de este primer nivel, con una capacidad inmensa de poder eh, responder a todas esas preguntas que van haciendo los que se han conectado en ese en vivo. Y como siempre, espero sus likes, espero que sugieran videos que ustedes quisieran que veamos, que yo pueda dar una opinión, que ustedes también, pero siempre una opinión para seguir adelante, no para destruirnos, no para insultarnos ni para denigrarnos. Empecemos a ser como hermanos para poder crecer y espero de todo corazón que su sueño de Nayib Bukele de que su país sea algo grande, que perdure todo lo que está haciendo, que se quede como un legado para los futuros presidentes de su país y del mundo. Bueno, hasta otro vídeo, gente. Hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.